de este nuevo orden mundial, cómo planean, cuál es el eufemismo de los nazis. Por la vía de una relación sexual normal, eso no constituye una relación de propiedad. La tendencia de desmujerizar. Ellos dicen que fue de terror. En la sala de partos, sobre todo el esposo, Alexander, esperaba un niño rubio, como su primogénita, pero se sorprendió al ver que la niña salió con la piel más oscura, dice la demanda. ¿De quién es el bebé? Y si esto nos lleva a replantear, o por lo menos proponer que el derecho, pues no sé cuál derecho, porque muchos países tienen una diferente concepción, por lo menos el derecho en promedio tenga que replantearse sus ideas antropológicas para poder pues abarcar este tipo de casos. ¿De quién es el bebé? Si tú como abogado te hubiera tocado defender a la otra pareja y decir, no, pues sí, no es mi embrión, pero pues ya lo amamos y no me voy a deshacer de él, o si te hubiera tocado defender a los otros, o si, por ejemplo, te vas a Irán, que yo viví en Irán, el derecho penal, el derecho islámico y el derecho civil basado en el Islam, te diría que no hay ninguna duda. El bebé es del hombre, aunque lo haya parido o aunque le haya puesto la genética la mujer, porque ahí en el Islam está escrito que de hecho no existe la figura de la patria potestad para la mujer, sino el hombre, y si se muere el hombre, pues entonces su hermano, su papá, pero la mujer jamás podría decidir. Y ahí el derecho es completamente diferente. Por favor, Francisco. Bien, planteas varias cosas. Lo primero, en el estado de California existe una ley de reproducción asistida que establecerá que se ha producido la determinación de la filiación de un modo concreto. Es decir, la determinación de la filiación, en cualquier caso, con independencia por el cauce que se determine, bien sea por la vía de una relación sexual normal, bien sea por la vía de una filiación adoptiva, eso no constituye una relación de propiedad entre las personas, sino de responsabilidad. Por lo tanto, no existe propiedad del padre ni de la madre, ni en California ni en ningún sitio. Y por lo tanto, cualquier alusión a la idea de propiedad de heteropatriarcado en el ordenamiento jurídico europeo, occidental, continental o del common law anglosajón no tiene sentido. Es decir, se determina un espacio de responsabilidad y los derechos que existen son derechos, unos en función del hijo, como es la facultad de corrección que pueda tener sus padres moderada para educarlo, o derechos de orden sucesorio, pero no existen derechos de propiedad. No se puede comprar y vender. El concepto de propiedad en derecho se decía en latín, en derecho romano, y yo no soy romanista, sino germanista, que era el derecho a usare et abusare de la cosa. El derecho a usar y abusar de la cosa. Por eso la concepción romanista del paterfamilias no tiene ninguna aplicación aquí. ¿Por qué? Porque un paterfamilias podría ejecutar a un hijo. Aquí un padre no puede, ni una madre pueden ejecutar a un hijo. Nos encontramos con que efectivamente, de conformidad con la ley islámica, se dice que los hijos son responsabilidad de la estirpe, del linaje, es decir, del padre. Fantástico. Pero hay un pequeño problema. Nadie nos ha dicho que en el caso que hoy nos ocupa, el espermatozoide fuera del padre. Porque puede darse caso que ese embrión, el óvulo, fuera de la madre gestante o de la otra madre, pero a lo mejor uno de los óvulos no. Es decir, aquí puede intervenir no solamente estos dos matrimonios, sino otras dos personas más que serían los padres donantes del semen. Y porque nadie nos ha dicho que después de esa primera niña, el padre, por 1000 razones, ha podido perder la capacidad para reproducirse y que los motivos que les han llevado a contratar este servicio ha sido precisamente la infertilidad del padre y, por lo tanto, se han hecho partiendo de un espermatozoide de un donante.
Y por lo tanto encontraríamos que en cada una de las parejas no solo tenemos a esos dos matrimonios, sino además un tercer hombre por cada una de las parejas. Y ya tendríamos 6 implicados. En consecuencia, ¿de quién es? Bien, la pregunta correcta sería, ¿cómo se determina la filiación en este caso? Pues la filiación legal, esto tiene ahora otra parte. Existen 2 formas de atacar la filiación de un hijo. Uno es la impugnación de la paternidad. ¿Por qué? Porque uno descubre que su mujer lo engañó, que no esa persona que uno ha criado durante años. Yo he tenido un caso de una señora que con 2 niñas, las 2 eran resultado de relaciones extramatrimoniales. Y que cuando esas niñas con 9 y 11 años se divorciaron y el padre conoció, porque ella utilizó eso para tratar de excluirle de la vida de las niñas, ese padre amaba a esas hijas como propias y se negaba de todas las formas posibles a que le quitasen la relación de paternidad, la filiación. ¿Vale? Con lo cual, si vemos estos casos, tampoco son nuevos en ese aspecto. ¿Cómo acabó aquello? Pues para no dejar con intriga a nadie, los jueces aquí en España determinaron que la filiación, a quien le correspondía impugnarla, era el padre desde el momento en que la conoce en el plazo de 1 año. Y que como no deseaba hacerlo y no lo hacía, iba a seguir siendo el padre de las 2 niñas. Entonces, aquí pasa lo mismo. Las razones por las que nos resulte evidente la no relación genética, la no filiación genética con una persona, ejemplo, de repente tú tienes una señora que es de raza blanca, rubia, con ojos azules, tú también, y tenéis un niño negro. Ahí algo falla. Algo no te ha contado tu señora. Bien, pues tú dices, oye, pues es que me estoy dando cuenta, el niño es oriental, pues me estoy dando cuenta de que aquí hay algo que no me han contado. Pero eso es anecdótico. La cuestión racial es anecdótica. Ese es el motivo. Pero imagínate que fuese por una enfermedad del niño en la que hay que hacer una donación de médula y entonces se verifica la genética del padre para ver si puede ser un donante válido. Y entonces sale ahí que no es el padre. Bien, es decir, hay 1000 formas de tener conocimiento y noticia de que no son de que no eres el padre. Ahora bien, ¿quiénes son los padres legales? Bueno, en este momento y a todos los efectos, en los 2 matrimonios, los padres son aquellos que en el caso español y en el caso europeo, europeo y mediterráneo continental, no en el derecho anglosajón europeo, el sistema registral es muy sólido y es muy eficaz. Evidentemente, esos niños han sido registrados en el registro civil con unos padres determinados. Y ahora que conocen que no lo son, podrán, en primer lugar, impugnar la paternidad. Y solo después de impugnar esa paternidad, se podrá reclamar al laboratorio. Y a continuación, tú, que tienes conocimiento de que el niño que vive 2 cuadras más abajo es el tuyo, podrás reclamar la paternidad y los padres de ese niño ponerse. Entonces, en este momento, ¿a quién se le debería atribuir la paternidad de estos hijos? Es una cuestión puramente opcional. Habrá personas que piensen que que no es padre quien lo hace, no de quien te nace, sino de quien te cría y te quiere. Y que deben primar los afectos por encima de los vínculos de sangre. Habrá personas que le atribuyan tanto valor al vínculo de sangre que subordinen los afectos a este caso. Precisamente hoy, esta mañana, yo tenía conocimiento del caso de una persona que había sido abandonado por su esposa, no voy a decir, es un famoso locutor de televisión y presentador de televisión español, su nueva pareja, había tenido hijos, etcétera, y el exmarido dudaba de la duración de la relación, de que hubiese habido una relación extramatrimonial de su mujer con ese señor, y había impugnado la paternidad de su segunda hija. Se hizo la prueba de ADN y resultó ser su hija real. Bueno, pues impugnar la paternidad de un hijo, que lo es verdaderamente, también tiene consecuencias.
y consecuencias que penalizan al padre que con temeridad ha impugnado esa paternidad. Entonces, en este momento es una cuestión de opciones. Partiendo de lo antinatural que resulta el origen de la historia, la perversión de la naturaleza humana que la mercantilización del ser humano produce en este tema, pues lógicamente habrá personas que piensen que lo importante es el amor, el afecto que has desarrollado hacia ese hijo blanco, negro, oriental o lo que tú quieras, y habrá personas que prime por encima de todo el linaje, el derecho de sangre, porque esto tiene hasta una traducción, si se quiere, desde el punto de vista axiológico en otro aspecto. Hay países que han preferido el ius soli para atribuir la nacionalidad y países que priorizan el ius sanguinis, el derecho de sangre. Solamente es un connacional mío aquel que es hijo de connacionales. O sea que fíjate que hasta en el derecho de nacionalidad para atribuirlo en todos los países existe la misma dialéctica y existe el mismo valor y contravalor. Entonces, cada persona que nos está viendo se preguntará a sí mismo y a su conciencia qué le importa más. Y esa será la respuesta correcta para cada uno. Y para mí, yo no voy a expresar aquí, porque no viene al caso, cuál es o cuál sería mi preferencia, pero sí anticipo que para mí, dado el valor que yo le atribuyo a los afectos, creo que me sería muy difícil prescindir de un ser humano al que siento como mi hijo por el hecho de que genéticamente no lo fuera. Claro. No sé si lo haría, pero porque me tendría que ver en la situación. Pero admiro, por ejemplo, las personas, como un joven español ahora, que acaba de reconocer en el momento del parto al hijo de su pareja solo porque la conoció embarazada y aceptó que estaba embarazada y así la amó. Y le consta que no es su hijo biológico, pero lo siente porque comparte la corresponsabilidad de haberlo tenido. Cada oyente, perdón, cada televidente se formará según su conciencia, según sus valores, la respuesta correcta a tu pregunta. Si nos reparamos solamente en el aspecto técnico, pues diremos, mira, según la ley de reproducción asistida del estado de California, los hijos son cada uno de ellos de sus padres. Fin. Tremendo. Ya la última pregunta te la haré, Francisco de Jamir, con Virginia. En el lado psicosocial y espiritual, Virginia, lo que te había preguntado del coche, pero ahora la formulo formalmente. En el lado psicosocial y espiritual, así como desde el punto de vista de la hembra madre, ¿qué humanismo o qué evolución humana hay cuando amaste a un bebé, amaste el proyecto, lo concebiste dentro de tu vientre, lo diste a luz, le diste pecho, lo amamantaste y después te desprendes de él porque resulta que no es tuyo, según tú, porque no llevaba la intención ni el ADN? A ver. Creo que este enfoque nos lleva a entender cómo el proceso, el poder de la mujer de concebir, de gestar, de parir, de amamantar, está siendo taylorizado, ¿no? Está siendo dividido como proceso de producción y está separándose con toda esta lógica del rentar úteros y de reproducción asistida. Creo que la reflexión tendría que ir como más para atrás. Y es por eso que no llego a la respuesta que tú quieres, siento. Porque el hecho de concebir, para empezar, en este caso, la mujer no concibe esta segunda criatura, esta segunda hija, sino que, menciona también Francisco, que no aparece la situación de esterilidad o deficiencia del hombre para inseminar a su mujer,
y que entonces integra la posibilidad de que hubiese otro hombre, el semen de otra persona ahí. Pero el caso es que ella se encuentra ellos dos se encuentran en este problema de que no pueden concebir a su segunda hija como tuvieron a la primera, y entonces van y compran en la tiendita, ¿verdad?, un embrión. Y entonces el embrión, suponemos, no recuerdo bien la historia, que sería entonces de su marido y de ella. El hecho de que deje que se lo implanten, lo geste, luego lo dé a luz y luego amamante, esas tres otras fases del proceso que ocurre en el cuerpo de mujer y que ahorita ya quieren desmujerizar, ese proceso lo hace con todo el anhelo de que sea de su propio embrión. El hecho de que no sea su propio embrión, pues la mete en este brete en el que está, por el cual hace la demanda, reclamando, compré una cosa y me entregaron otra. Ok, pero con ese hecho que estás describiendo, ¿qué evolución humana existe? ¿Evolucionó el humano o va para atrás o va para adelante? ¿Cómo lo ves tú en el grado de complejidad? Espantoso, y por eso cito que nos vayamos a releer en el contexto de este nuevo orden mundial, cómo planean, ¿no?, la agenda despobladora y todo lo que lleva, como cuando surge el eugenismo, cuál es el eugenismo de los nazis, y cuál es el eugenismo más light de todas las políticas demográficas, etcétera. Invito a que contextualicemos en esta perspectiva histórica completa para poder entender este caso, porque creo... Tu micrófono más cerca de él. Creo que nos estamos yendo, Reuters, ¿no? Cómo programan a dónde va nuestra atención todas las veces con lo que pasa en los medios oficiales, ¿no? Entonces, sí, como que esa es la invitación. No me quedo con la cosa de que, ay, ya lo gestó, ya lo parió, ya lo amamantó, pero ahora no lo quiere porque no trae su ADN. Pues tiene toda la razón, es un caso, pero el fenómeno, la corriente, la tendencia de desmujerizar que estoy creando esta palabra en este momento, ¿verdad?, el poder de crear la vida, y el poder de crearla entonces in vitro, y luego, como nos dicen todas las películas eugenésicas que nos muestran, ¿verdad?, crear en las bolsitas y los 98 embriones que pueden producir Huxley en El Mundo Feliz, cuando empieza, ¿no? Creo que, insisto, esa es la reflexión, más que pensar, bueno, ¿quién tiene más derecho? Porque ni siquiera sé si la otra mamá de la criatura más morena se resiste a entregarle la criatura güerita. No sé si vaya por ahí el conflicto, ¿no? Pero creo que es un falso conflicto, o es un conflicto que debería no obnubilarnos y permitirnos ir más atrás y entender que hay muy detrás, que es una agenda despobladora del nuevo orden mundial y que quiere normalizar lo transgénero, la reproducción asistida, el que los hombres ya no puedan fecundar, etcétera. Eso es bastante preocupante, y de eso es de lo que nos tendríamos que ocupar. Esa sería mi respuesta, Robert. No sé. Genial, porque bueno, estás lanzando un código de alerta, ¿no? De, hey, este caso nos está llevando a pensar qué es lo que está pasando. Francisco, para que cerremos el programa, ¿hacia dónde vamos? Y si estás de acuerdo con este planteamiento de Virginia, de que si bien esto no es nuevo, de quién es el hijo, quién es pero sí, tú mismo dijiste, lo nuevo es la capacidad tecnológica de estar haciendo seres humanos como en un supermercado. ¿Hacia dónde nos lleva? Si es parte también de lo que decía Virginia del Instituto Tavistock, si es parte de una agenda global, o simplemente pues es fortuito o espontáneo de la propia evolución humana. Adelante, Francisco. Virginia hace mucho hincapié
en la lectura de Un mundo feliz de Huxley. Y me gusta mucho y me agrada porque no es habitual en el programa y yo sabes que en distintas ocasiones también he hecho hincapié en la misma obra y le he añadido Fahrenheit 451 de Bradbury y también le he añadido 1984 de Orwell. Y la lectura de esas tres novelas nos permiten concebir el mundo distópico hacia el que caminamos. En este programa vienen muchos partidarios, so capa de disfrazarse de podemitas, izquierdistas, progres, que han pasado del rojo al fucsia a falta de no tener discurso, convergiendo con los neoliberales, diciendo cosas muy parecidas a todo aquello que está criticando Virginia. Esa palabra que ella ha acuñado tan inteligentemente, ese verbo, desmujerizar, porque realmente lo que hace singular a una mujer no ha sido ser ingeniero, que nos consta su capacidad para serlo. Lo que singulariza a la mujer es el hecho de ser una persona capaz de concebir, gestar vida y dar vida. Y lo primero que ha hecho, las primeras sufragistas partidarias de la igualdad de derechos políticos de la mujer, lo que defendían era precisamente la condición de madre de la mujer. Y combatían ferozmente el aborto. Luego llegó Clara Zetkin, judía comunista, amiga de Rosa Luxemburgo, de Karl Liebknecht y de Lenin, y se inventó el 8 de marzo. Y eso que dieron en llamar feminismo. A partir de ahí, ese feminismo que no era la igualdad de los derechos de las mujeres, sino que era la igualdad de los derechos de las mujeres, la emancipación de las mujeres trabajadoras, no de todas. Es decir, la lucha, una prolongación de la dialéctica marxista de la lucha de clases. A partir de ahí, lo primero que se hace es promover el aborto, en contra de lo que las mujeres que reivindicaban por los derechos políticos de las mujeres planteaban. Lo siguiente que se hace, también por parte de estos que descansan los sábados, fue inventarse una cosa que era la píldora anticonceptiva. Es decir, descargaba sobre la mujer la responsabilidad de la planificación familiar. Y además, en perjuicio de su propia salud, porque esa píldora en muchísimas ocasiones era el origen de multitud de enfermedades. Y después, cuando la izquierda se quedó sin el discurso de la defensa de la clase trabajadora y después de los fracasos constatables y constatados de eso que han dado en llamar el socialismo real, que ni era socialismo ni era real, bueno, real sí era lamentablemente, pero socialismo no. Pues han cambiado el disco después del año 89 y se han apuntado a defender los derechos de las mal llamadas minorías. ¿En qué consiste eso? Consiste en que dos homosexuales, ahora llamados gays, pues pueden alquilarse a una mujer pobre del Perú para que pueda concebir a un hijo y regalárselo por pago de su importe y encima es susceptible de ser demandada por medio de un contrato mercantil. Esa es la bajeza de lo que defiende la izquierda actual. Todos estos que pasan por tu programa, que son de Podemos, que están aquí, pues todos esos son los que defienden esta basura. Esta basura que es la que converge con todos esos movimientos que está denunciando Virginia. Es decir, si nos damos cuenta, en lo esencial, los neoliberales convergen y coinciden. Fijémonos, las sociedades multirraciales promovidas ¿desde dónde? Desde Benetton, que convergen ¿con qué? Con el Rainbow Warrior y la importación de mano de obra esclava para tirar abajo el precio de la mano de obra en Europa, por ejemplo. Es decir, vemos el cine, los grandes medios de comunicación, la literatura. Bueno, pues resulta que estamos caminando cada vez más cerca de esa sociedad distópica bajo una palabra mágica. Somos progresistas. O sea que el progreso era convertirse en un puñetero zombi manipulado. Esto era lo moderno y lo rebelde. Lo rebelde era convertirte en una reproducción permanente de lo que te promueven desde las grandes multinacionales, desde la censura del Facebook, de Twitter, de Instagram, de esto, de lo otro, la pansexualización de la mujer.
Hoy día vemos las redes sociales y resulta que todas las señoras se valoran a sí mismas y pretenden ser valoradas por su aspecto físico y por cómo los ponen. Entonces es una pobreza absoluta, pero tenemos que entenderlo. Este caso no es ni más ni menos que lo de siempre. La confusión de dos niños ha existido siempre. Lo único nuevo es que se confundan en el bote en el que vienen y no ya cuando han salido. Pero lo demás es exactamente igual. Claro, sí, lo metes en un tarrito de cristal, se lo enchufamos a una señora en lugar de a otra y resulta que la vaca no protesta. Ah, pues mira, ha protestado porque resulta que el niño le ha salido negro o le ha salido güerito. Pues ¿qué vamos a hacerle? Podían tener un mínimo de vergüenza. A mí, lo digo con sinceridad, me merece mucho más respeto la pareja que no ha querido salir a la luz pública, porque tienen un cierto pudor. Porque a mí me daría vergüenza comportarme así. Así de sencillo. O sea, ¿y qué vamos a ver en 30, 40, 50 años, Francisco? ¿Cuál es la herencia? Roberto, la herencia no vamos a ver nada. Nos habrán liquidado mucho antes. O sea que tú y yo no vamos a ver nada. Tú da gracias con que nos lleven flores el día de difuntos, y punto. Pero no vamos a ver nada. Pero de verdad, yo no le envidio. Para empezar, el planeta, la despoblación y tal y cual, si medimos el planeta en términos de lo que somos, como seres humanos, somos animales. Y somos una especie que ha tenido un éxito desde 1800 en adelante exponencial. Y el planeta ya no aguanta más. Y sugiero a los televidentes que vayan a YouTube, tecleen Experimento 25 y que lo vean. Que vean qué ocurre cuando encierras a unas cuantas ratitas en un paraíso de ratas. No necesitan a nadie para exterminarse, lo hacen solas. Nosotros sabemos lo mismo, porque no nos olvidemos, no somos mejores que el resto de la naturaleza, por mucho que queramos jugar a que nos hemos inventado esto, metiendo niños en botes y poniéndoselos a quien pueda pagarlo. Y cuando, por ejemplo, llegan dos burgueses ricos, progresistas, por supuesto, porque lo de la familia, lo del respeto, lo del amor por los hijos es propio de los trabajadores, no se nos olvide. En Europa cada vez está más claro. Donde residen los valores tradicionales de familia, que es lo que ha hecho que podamos resistir la crisis de 2008, donde existe la idea de amor entre hombre y mujer, de ayuda mutua, etcétera, no es entre las clases sociales acomodadas, es entre los trabajadores. Bueno, no me quiero extender más. Cierra el programa, Virginia, tu conclusión. Mira, mi conclusión definitiva, me uno a Francisco en recomendar estas tres obras, ¿verdad? El Mundo Feliz de Huxley, 1984, de Orwell y de Bradbury, ¿cómo se llama? Fahrenheit 4.5. Exacto, Fahrenheit 4.5, correcto. Definitivo. Y le agrego, porque sí toca estudiar, auditorio, todos, toca estudiar, toca entender, porque estos que nos diseñaron este nuevo orden mundial no hacen otra cosa y contratan a los mejores sociólogos, a los mejores todo, y educadores y médicos y etcétera. Ayer escuchaba ¿cómo se llama? A la médica que sale en Plandemia y que cuenta todo, ¿no? Ahorita me escapa su nombre, pero estaba más bien leyendo su libro, en audiolibro, y decía que solo hay en el mundo de la medicina unos poquitos, ¿qué tal? Unos poquitos honestos, y el resto son mentirosos, mercenarios o traidores. Y la verdad es eso. Entonces, a todos los niveles está ocurriendo eso, en todas las disciplinas, en todas las ciencias y en toda la identidad, esta 2020 que nos quieren imponer. Si aceptamos esa forma de ser, que vamos a ser felices en 2030 y no vamos a tener nada y vamos a operar como lo describen en estas tres obras, o si vamos a tener el coraje y la conciencia
de que elegimos encarnar en este momento para dar la batalla que toca dar, que tiene que ver con esta expansión de conciencia, de darnos cuenta de que no somos estas cucarachitas, estos epsilones que nos diseñaron y que nos quieren reducir con la programación de televisión y de los demás medios, sino que somos fractales de la divinidad y que todo el proceso de gestación de toda la diversidad que existe en el cosmos, ni siquiera en la Tierra. Tu micrófono. Microfonito. Toda esa diversidad y todo ese poder de contribuir al proceso evolutivo desde nuestro gran sí, está en nosotros, en cada una y cada uno de nosotros, que somos eso, somos fractales de la divinidad en el momento, viviendo un momento, una iniciación histórica en donde esa expansión de conciencia, ese darnos cuenta de cómo la mente crea nuestra realidad. Si nos creemos epsilones, pues seremos epsilones. Si nos asumimos y nos conectamos, su conexión a internet es inestable, si nos conectamos con el espíritu que late en la vida, o sea, todo ese bosque, todo ese jardín crece, por más que lo podemos, la Shakti de la Tierra crece y crece y crece y crece y crece. O sea, el destino de la vida es evolucionar y estamos en un gran salto evolutivo de la historia evolutiva del universo. El calentamiento global no es nada más por el exceso de dióxido de carbono que emitan los coches y la industria, sino porque el Sol está viviendo un calentamiento que calienta todo el sistema solar. Entonces toca estudiar, toca entender muchísimas cosas, porque si nos remitimos nada más a lo que dice la televisión y lo que dice los Rothschild, pues estamos epsiloneando. Entonces dejemos de epsilonear y asumamos nuestra divinidad y vamos a gestar. Dices, ¿tú qué onda en 30 años? Pues la que diseñemos, mi querido Roberto y Francisco y todas las personas que nos están escuchando. Eso, un abrazote de corazón. Muchísimas gracias, Virginia, muchísimas gracias, Francisco, y muchísimas gracias a usted, que es el que hace este programa. Gracias por estar aquí, nos vemos hasta la próxima. Buenas noches.